Sí, doctor, se escucha bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, pues como ya dijeron, el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Voy a tratar de abarcar aspectos muy claves en el abordaje y en el tratamiento, porque como se van a dar cuenta, pues bueno, es un tema muy, muy amplio y a la vez muy variado, ¿no? Pues muy bien, vamos a empezar. Entonces, como generalidades, digo, acuérdense que el diagnóstico y el tratamiento deben de ser oportunos porque al final del día una insuficiencia cardíaca aguda muchas veces, como lo dice su definición, es alguien que abruptamente o paulatinamente fue empeorando su estado de salud hasta que tuvo que acudir a un sistema de emergencias, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces los pacientes llegan relativamente estables y en cuestión de minutos se pueden complicar importantemente. Entonces, el detectarlo y el empezar los pasos iniciales del tratamiento, bueno, pues van a ser unas piezas clave. La mayoría de los tratamientos, como sabrán ustedes, son sintomáticos, o sea, el tratamiento va a basarse mucho en el motivo del por qué el paciente tiene la insuficiencia cardíaca aguda y en el inter, el tratamiento va a ser sintomático, que lo vamos a ver más adelante. Identificar el factor precipitante es también vital y el fenotipo específico para saber cuál es el inicio del manejo. Y bueno, el mecanismo fisiopatológico principal es la congestión. Entonces, la mayoría de los pacientes, incluso hasta el 80%, van a llegar congestivos. Y ahorita les voy a explicar un poco el cómo poder detectar eso y que no se nos pase, porque a veces es muy obvio, pero algunas otras veces no es tan obvio. Y bueno, pues puede ser una agudización de la falla cardíaca crónica o puede ser una falla cardíaca que el paciente no sabía que tenía o que está presentando por un evento índice, ¿no? Como epidemiología, bueno, pues es la principal causa de menor de 65 años de hospitalización asociada a una alta mortalidad. La mortalidad puede llegar hasta el 30% en un año. Y pues lo más frecuente es que la causa intrahospitalaria es que sea de novo o no conocida y un poquito menos que se descompensara la falla cardíaca crónica. Y ya después de la hospitalización, o sea, ya los pacientes en consulta, bueno, pues lo más frecuente, por obvias razones, es la descompensación por falla cardíaca. Y bueno, también es importante que tengan en cuenta que el decir insuficiencia cardíaca, o sea, el paciente no deja de tener insuficiencia cardíaca y cuando se congestiona sí tiene insuficiencia cardíaca. El paciente, ya cuando diagnosticamos a un paciente con una causa irreversible de falla cardíaca o un daño miocárdico, el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca y se puede estar compensado, se puede estar descompensado, puede tener una falla cardíaca aguda, puede tener un choque cardiogénico, pero el paciente no deja de tener insuficiencia cardíaca. Y eso es importante para la nomenclatura y para que ustedes se vayan acostumbrando a que no nada más es descongestionar y ya apareció falla cardíaca, ¿no? Y bueno, como causas de falla cardíaca, bueno, como les comenté, hay demasiadas. Aquí les pongo de las principales. Acuérdense que el síndrome coronario agudo o la cardiopatía isquémica es la causa más frecuente, principalmente el infarto agudo del miocardio, alguna angina inestable, principalmente, o algún equivalente anginoso que tenemos que saber detectar. Hay algunas arritmias, por ejemplo, la fibrilación auricular de respuesta ventricular acelerada, pues también el hecho de que se acorte muy importantemente la diástole, pues obviamente genera un efecto de isquemia, ¿no? Y pudiera tener insuficiencia cardíaca también. Al igual que el gasto cardíaco disminuye considerablemente. Y bueno, pues obviamente una de las causas más importantes que van a ver ustedes a lo largo de su residencia, pues es la hipertensión, ¿no? Las crisis hipertensivas. Enfermedades valvulares que muchas veces no detectas hasta que el paciente llega en insuficiencia cardíaca y las cardiomiopatías, que ya digo, esas ya son mucho más conocidas, cardiomiopatías tanto congénitas como adquiridas. Acuérdense que hay muchas causas de cardiomiopatías hipertróficas congénitas que en pacientes jóvenes que tú a lo mejor no te lo sospechas, pero bueno, si ya ves algunas causas o algunos signos y síntomas muy específicos, pues ya es donde tú tienes que empezar tu abordaje. Y aquí les pongo del lado derecho un poquito qué pudiéramos hacer en caso de sospechar esto, ¿no? En el infarto agudo del miocardio, pues obviamente una angiografía coronaria es
cuando ya lo sospechamos mucho, ¿no? O sea, lo principal es hacer un electrocardiograma, una buena exploración física, a lo mejor hacer algún estudio, un ecocardiograma, pero bueno, la investigación que nos va, o el estudio que nos va a confirmar esto al 100%, pues bueno, es la angiografía coronaria o una angiografía coronaria. También tenemos mediciones de presión, que también es importante para las crisis hipertensivas o a lo mejor para 24 horas. Acuérdense que hay hipertensiones que son secundarias a algo, entonces a lo mejor si sospechamos eso, pacientes muy jóvenes que llegan con datos de falla cardíaca y la presión muy alta, bueno, pues es ir abocando un poquito el abordaje hacia allá. Y bueno, pues digo, otras de las causas que no quiero que se olviden, acuérdense que la insuficiencia cardíaca se puede ver en pacientes con enfermedades infecciosas. Acuérdense que el VIH es una de ellas, que es muy frecuente que los pacientes no tengan esa confianza de inicio en emergencias de decirte su diagnóstico y tú estás acá pensando otras cosas. Pero es importante que lo tengan en mente, la enfermedad de Lyme, la enfermedad de Chagas, que es prevalente en México. Y bueno, pues ahorita que con el aumento cada vez más de personas que padecen cáncer, bueno, la cardiomiopatía inducida por medicamentos, ¿no? Las enfermedades infiltrativas, que esto a mayor edad, o sea, la población va teniendo cada vez más esperanza de vida, cada vez se ve más la amiloidosis, más alguna neoplasia, este, incluso temas hematológicos se relacionan a enfermedades infiltrativas, enfermedades por depósito, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, esos ya van a requerir un abordaje especial. Y bueno, también acuérdense de las enfermedades del pericardio, que muchas veces las tenemos relegadas, pero bueno, acuérdense que existen y que hay que sospechar. Y bueno, como les había dicho, esta es la definición de las guías actualmente del 2021, es la más reciente, en donde hay un inicio rápido, puede ser súbito o puede ser en horas, gradual, lo suficientemente importante como para que el paciente diga, ¿sabes qué? Tengo que ir a emergencias o tengo que ir a una consulta ahorita, ¿verdad? O sea, principalmente buscan una visita de emergencia. O sea, no es frecuente que los pacientes puedan ir a una consulta. A veces pasa, y más en el medio privado, porque tienen la confianza con el médico de que fueron a su consulta, pero bueno, lo que más les va a tocar ver a ustedes es verlos en emergencias. Entonces, aquí una forma muy global de caracterizarlo, pues es lo que les dije. No sabíamos que tenía falla cardíaca, el paciente no sabía que tenía falla cardíaca y pues este es su primer evento, ¿no? Entonces sería nuevo episodio, ¿no? A veces el paciente no sabe que tiene falla cardíaca, pero es una causa ya crónica. ¿Sí? Puede ser una enfermedad coronaria ya crónica, puede ser una valvulopatía. Acuérdense que la estenosis aórtica no sale de la noche a la mañana, o sea, y los pacientes muchas veces se detectan por episodios de falla cardíaca. Entonces es una causa diagnóstica. Y del lado derecho tenemos los pacientes que ya sabemos que tienen falla cardíaca y que, bueno, se descompensaron por alguna transgresión dietética, que dejaron los medicamentos, a lo mejor tuvieron algún evento, algún precipitante extra, pero bueno, eso es como lo general, ¿no? Lo más importante que ahorita vamos a repasar es los factores precipitantes, porque esos son los que a lo mejor no pudiéramos tener en mente y pudieran retrasar su diagnóstico. Y como sabrán, pues bueno, hay fallas cardíacas con fracción de expulsión preservada, o sea que el problema no es que el corazón no tenga una buena función ventricular, sino que no tiene una buena relajación ventricular y eso hace una disfunción diastólica, que es la famosa HFpEF. Y luego están las disfunciones ventriculares ya sistólicas, en donde hay una de rango intermedio, que es que es en los 50 y abajo de 40 es cuando ya se considera con fracción de expulsión reducida, que es la que se ha conocido de siempre y es la más popular, ¿no? Acuérdense que estas dos pueden desencadenar edema agudo pulmonar y el hecho de no tener una suficiente contracción ventricular y tener edema agudo pulmonar, pues hace que el ventrículo derecho, al no estar acostumbrado a presiones muy altas, haya una disfunción del ventrículo derecho, que tengamos una congestión sistémica. Entonces, esta es como la historia natural de la enfermedad en cuanto a la falla cardíaca y no necesariamente tiene que ser crónica. Por ejemplo, pacientes que tienen ya el diagnóstico, muchas veces
toleran mucho más que un paciente, por ejemplo, joven que se infartó y tiene falla cardíaca. Por eso, a lo mejor no es tan severa la disfunción ventricular, pero los síntomas son muy evidentes. Tiene mucho edema pulmonar, tiene mucha hipoxemia, tiene mucho fallo del ventrículo derecho, porque precisamente su corazón no está habituado o no se ha ido acostumbrando a estos cambios hemodinámicos. Como presentación clínica, pues bueno, están los típicos y los no tan típicos. Por ejemplo, los típicos, bueno, es muy sencillo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la falta de aire al esfuerzo, la disnea en reposo, etcétera, ¿no? O sea, fatiga, que se hinchan los pies, o sea, todo esto del edema periférico es lo más frecuente que ustedes van a encontrar. En cuanto a los signos, pues también, ¿no? El reflejo patollogular, la ingurgitación yugular, un tercer ruido, que es cuando es arriba de 120 latidos por minuto, es galope ventricular, cuando es abajo de 120 latidos por minuto, es un tercer ruido, ¿no? Y bueno, pues alguna otra cosa como el desplazamiento del ápex, ¿no? A la palpación. Pero los que me gustaría que ustedes supieran y que se lleven un poquito ahorita es que hay veces que solamente el aumento de peso, el que el paciente llega diciendo, ¿sabes qué? Me falta un poco el aire, y lo ves gordito y dice, no, pero la verdad es que yo subí de peso a lo mejor los últimos 2 días y no me puedo acostar. Entonces, esos sutilezas son las que tenemos que ver porque a veces nos está avisando la enfermedad o nosotros nos podemos dar cuenta antes de que tengan un episodio de falla cardíaca aguda. Entonces, es importante que lo tengan en mente. Incluso los crepitantes pulmonares, podemos tener, por ejemplo, algo que yo les quería mencionar aquí mucho es pacientes que dejan de orinar, que tienen las extremidades frías, incluso pacientes que no tienen crepitantes pulmonares pudieran estar en falla cardíaca, que es normalmente una falla cardíaca que no se ha diagnosticado y que el cuerpo se ha estado habituando al aumento de la congestión sistémica y que llega a un punto en el que, aunque no hay un edema pulmonar evidente, el subir un poco la presión en cuña, eso ya les causa falla cardíaca aguda. Llegan al consultorio con falta de aire, a lo mejor no tanto edema periférico y, pues, y no, los pulmones se escuchan bien, y en realidad ahí los datos es más un tercer ruido, a lo mejor a la exploración de abdomen, ver que las partes del clive sí tienen edema, ver hepatomegalia, a lo mejor el reflejo patoyugular, pero inducidos, a lo mejor sin tanta ingurgitación. Entonces es importante que de aquí ustedes se vayan tratando de sospechar cada vez más cosas. Acuérdense que si ustedes no lo sospechan, no lo van a diagnosticar. Y esta enfermedad, bueno, pues amerita que tengan un poquito más de suspicacia en el diagnóstico. Y bueno, pues un poquito más hablando de la presentación clínica, acuérdense que puede ser rápido como horas, puede ser gradual en días o puede ser súbito. Y aquí tenemos los diferentes aspectos. Puede ser una desfensa aguda, medio agudo pulmonar, una falla cardíaca derecha, un choque cardiogénico que tienen sus diferentes presentaciones en cuanto a tiempo de evolución. Y lo más importante es que sepamos, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, cómo se trata esto, ¿sí? Si el paciente está eh, congestivo o no está congestivo y si el paciente está hipoperfundido o no está hipoperfundido. Que esa es otra de las cosas que también tenemos que ver, que es lo frío, que si está caliente, que si está húmedo, que si está seco. Esos son las diferentes, los cuatro espectros que se tratan de forma diferente. Como podemos ver aquí al final, abajo, pues bueno, la mayoría sí necesitan diuréticos, pero a veces llega un punto en el que el paciente está seco. Lo que necesita a lo mejor incluso es un reto de líquidos. Entonces, no todas las fallas cardíacas son una receta de cocina de diurético, inotrópico, vasodilatador y esperar a ver qué pasa. Entonces es importante que la exploración física la hagan muy bien y ustedes categoricen clínicamente a su paciente para que tengan esto claro, ¿no? El tratamiento. Los factores precipitantes, acuérdense, lo más van para mí es más, o sea, va en orden de importancia. El infarto agudo del miocardio es la expresión más sencilla de diagnosticar. Es un paciente que llega con un dolor súbito, con falta de aire.
llega con cambios con elevación del ST o infradesnivel del ST, troponinas positivas, una radiografía en edema agudo pulmonar. Bueno, pues esos pacientes ya sabemos que independientemente del tratamiento de falla cardíaca, lo que te va a resolver la falla cardíaca es resolver el insulto cardíaco, ¿no? Entonces, los factores precipitantes, como se darán cuenta, los primeros tres se pueden resolver relativamente rápido, ¿no? Una arritmia que va rápido y hace falla cardíaca, pues obviamente un tratamiento, ya sea cardioversión si es necesario, porque si está muy dinámicamente inestable, desfibrilación si fuera el caso de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, o si fuera una bradicardia, un bloqueo, bueno, pues un marcapasos temporal y eso te va a resolver la falla cardíaca, ¿sí? A lo mejor si necesitas algo de diurético, a lo mejor si le vas a poner un poquito de oxígeno y todo lo que vamos a ver ahorita más adelante, pero estas primeras tres causas tienen un tratamiento que va primero que cualquier otro espectro de tratamiento que podamos hacer para exclusivamente la falla cardíaca, ¿verdad? Las infecciones, pues también puedes empezar a tratarlas, pero bueno, no es tan inmediato. Entonces sí va a ser importante cómo manejes tú la falla cardíaca y algunas otras cosas, por ejemplo, el que no haya los niveles de líquidos en pacientes con falla cardíaca ya establecida, uso de sustancias. Acuérdense que hay cardiomiopatías dilatadas por alcohol, hay cardiomiopatías dilatadas por cocaína, entonces es importante también tenerlo en mente, ¿no? Este, Acuérdense que también incluso hay medicamentos que son cronotrópicos, digo, inotrópicos negativos y en pacientes que tienen falla cardíaca y se les administra de forma súbita, pues también pudieran ser la causa de esto, ¿no? Exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolia pulmonar, acuérdense que hace mucha insuficiencia cardíaca derecha, entonces es importante que también lo tengamos en mente, ¿no? Acuérdense, un paciente congestivo que ustedes detectan un tercer ruido, o sea, que aparentemente ustedes dicen tiene falla cardíaca, pero la radiografía no tiene infiltrados, acuérdense que esa es una característica bien importante de tromboembolia pulmonar, que tienen una paciente hipoxémico, tienen un paciente a lo mejor con algo de edema periférico y tienen la radiografía normal, no es que esté normal, a lo mejor es que no hay una buena perfusión y hay una tromboembolia pulmonar importante. Cambios hormonales, un accidente cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Causas mecánicas. Aquí hay otras que a lo mejor una de las que les iba a mencionar es, acuérdense que hay complicaciones perioperatorias, que eso es muy frecuente que les van a hablar de repente que, oye, se puso mal el paciente, ¿no? Hay infartos perioperatorios, hay insuficiencia cardíaca perioperatoria, y estos son los que más frecuentemente se van a tratar con tratamiento médico. ¿Sí? O sea, a lo mejor son los que fácilmente responden, son los que a lo mejor con algo de diurético, algo de vasodilatador, pudiéramos tener una buena respuesta. Y bueno, acuérdense que la severidad y el desenlace, pues depende del paciente. O sea, como un paciente de 95 años que tiene 3 4 enfermedades, a un paciente de 60 años que empezó súbitamente y bueno, que es una arritmia que se puede cardiovertir de forma relativamente segura, ¿no? El substrato cardíaco, o sea, no es lo mismo, o sea, que si a mí me operan, a mí me da falla cardíaca, debe de ser por algo. Entonces es importante buscar un substrato cardíaco, hipertrofia, disfunción ventricular, X, Y o Z, ¿no? Y pues el precipitante que ya lo hemos visto. Entonces, aquí podemos ver cómo vamos a empezar nuestro abordaje de insuficiencia cardíaca, ¿no? Obviamente lo que ya habíamos mencionado, una buena historia clínica, una buena exploración física, etcétera. Pero es muy importante que como ustedes vieron que las principales causas son enfermedad coronaria y arritmias, pues un electrocardiograma en los primeros 10 minutos es algo mayor en cualquier sala de emergencias. Entonces, un electrocardiograma de entrada es muy importante. También es importante que tengan, ahí está, ahí está. Es importante una oximetría para ver si el paciente está hipoxémico o no. Entonces, es lo primero que vamos a hacer también, administraciones.
tuviéramos una radiografía de tórax, un ecocardiograma, que bueno, esto ya a veces no tenemos en todo momento la posibilidad de un eco, pero bueno, una radiografía normalmente sí van a tener acceso. Ultrasonido pulmonar tampoco es muy frecuente, pero bueno, en hospitales privados como el Zambrano lo pueden tener con el Viescan. Y bueno, lo principal va a ser su exploración física, electro, oximetría y los laboratorios que pudieran tener de forma relativamente inmediata, ¿no? Y luego, una de las cosas que si tú sospechas falla cardíaca y no estás muy seguro o dices, bueno, quiero saber qué tanto tiene falla cardíaca, por decirlo de una manera, pues bueno, están los péptidos, ¿no? Que son los que nos ayudan tienen un muy buen valor predictivo negativo, o sea, si tu péptido natriurético está negativo, busca lo que quieras, pero no es falla cardíaca. Pero si está positivo, no necesariamente es algo exclusivo del corazón. Pueden subir por muchas causas. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica lo puede subir nada más por el hecho de tenerla, ¿no? Y un poquito de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces es importante que tengan en cuenta esto. Valor predictivo negativo. O sea, yo quiero descartar con estos parámetros, ¿no? BNP arriba de 100, el NT pro BNP arriba de 300, o la región media, que es el péptido este nuevo de, del atrio, ¿no? O sea, que Mid Regional Pro Natriuretic Atrium Peptide. Y bueno, esto te va a descartar o te va a confirmar falla cardíaca. Y el hecho de tú tener una falla cardíaca, pues sí, obviamente lo siguiente, de acuerdo a una buena práctica clínica, sería un ecocardiograma. Y bueno, pues las causas de péptidos natriuréticos altos, como les dije ahorita, hay cardíacas y no cardíacas, ¿no? Y si se dan cuenta cardíacas, pues no necesariamente es falla cardíaca y ya, o sea, puede ser miocarditis, puede ser hipertrofia del ventrículo izquierdo, alguna valvulopatía, acuérdense que las valvulopatías suben incluso las troponinas, las taquiarritmias, o sea, todo lo que estresa al corazón puede subir el péptido, ¿verdad? Por eso tiene un buen valor predictivo negativo. Y las no cardíacas, pues bueno, a mayor edad hay que tener en cuenta que aumenta un poco el péptido porque aumenta la rigidez miocárdica, eso es parte del envejecimiento. Algunas otras cosas, por ejemplo, el EPOC, a la presión sobre el ventrículo derecho, porque aumenta las presiones pulmonares, bueno, pues va a secretar péptidos. Infecciones, anemia, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí les dejo un poco, esta presentación se las puedo pasar, digo, porque no podemos ver punto a punto, pero podemos ver más o menos cuándo yo pediría a mi parte un seguimiento de estos diferentes tipos de estudios que tenemos de primera opción. Por ejemplo, el eco, pues lo pides al ingreso, ¿no? Para ver cómo está el eco. Pero también lo puedes pedir antes del altas, por ejemplo, si tienes un paciente que llegó por falla cardíaca, por alguna cardiopatía isquémica, se revascularizó, pues quieres saber si la función ventral sigue igual, sigue diferente, si hubo, por ejemplo, a veces después de algún infarto puedes tener rupturas de músculos papilares que te hacen una insuficiencia mitral aguda, que eso te va a hacer falla cardíaca. Entonces es importante el eco, ¿no? Pues, los péptidos no se hace curva de péptidos, así como no se hace curva de procalcitoninas y que a veces las queremos pedir todos los días, los BNPs no. O sea, el hecho que baje o suba el BNP, mucha gente lo quiere ir manejando su insuficiencia cardíaca porque va bajando el BNP, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, es importante que tengas el diagnóstico al ingreso y al final se ha demostrado en algunos estudios que si tu BNP sigue muy alto al egreso, hay una alta posibilidad de que el paciente vuelva por otro episodio de insuficiencia cardíaca. Entonces ahí tiene cierta utilidad, ¿no? Pero el hecho de estar tomando BNPs cada 2, 3 días o todos los días, eso no te va a dar un mejor feeling de tu paciente ni significa que lo estás tratando bien o mal. Entonces es importante eso. Y bueno, pues las troponinas también al ingreso y si tuvieras algún tema de que están subiendo y no tienes una causa, bueno, pues pudieras pedirlo a la mitad del internamiento, pero tampoco es necesario utilizar troponinas todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues la creatinina es así, la hospitalización es importante, o sea, porque como tú vas a estar utilizando diuréticos, probablemente o muy probablemente, acuérdense que llega un punto en el que la creatinina empieza a subir por
esto mismo del diurético. Pero no significa que si el paciente llega en falla cardíaca y tiene la creatinina alta, yo no le puedo dar diurético porque tiene falla renal. Acuérdense que hay una falla renal por congestión de venas pulmonares. Digo de venas pulmonares, por congestión de venas renales. Entonces, esto con diurético disminuye la creatinina, o sea, porque estás liberando la congestión de las renales. Entonces, es importante ir siguiendo la creatinina, pero cuando llega un punto en el que pacientes tienen creatinina alta, mejoran con el diurético y luego empiezan a subir, no significa que se están volviendo a congestionar, significa que ya te estás pasando del diurético. Entonces, ese tipo de cosas también te van a ayudar a ir regulando tu tratamiento, ¿no? Bueno, estas ya son tratando de ver algunas otras causas más específicas. Por ejemplo, el dímero D al ingreso, pues claro que sí, porque probablemente puedas tener una tromboembolia pulmonar. La procalcitonina, pues para ver si hubiera algún tema infeccioso. El lactato, porque vamos a ver ahorita que una de las definiciones a lo largo del tiempo de choque cardiogénico, pues era el aumento del lactato arriba de 2. Entonces, el lactato sí te ayuda porque acuérdense que el lactato es una medición de perfusión, ¿sí? O sea, qué tan perfundido están mis tejidos. Si se empieza a acumular lactato, hay mala perfusión, ¿sí? Entonces, eso sí es importante. Y luego esto un poquito más, alguna interpretación, las implicaciones prácticas, pero bueno, esto se los dejo aquí. La verdad es que es algo de lo que ya hemos estado platicando. Por ejemplo, una enfermedad valvular aguda, como lo que les dije, la ruptura de músculo papilar o una endocarditis que rompe una cuerda, bueno, pues esto es cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, cada cosa tiene su diferente tratamiento, su diferente abordaje. Pero lo que yo quiero que se queden ustedes ahorita es que si ustedes se enfrentan a una falla cardíaca, sepan categorizarla y ver exactamente cuál es el tratamiento inicial, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, el tratamiento inicial, ¿qué es lo que tenemos que saber? Pues algo que hasta es lógico, ¿no? ¿Tiene falla respiratoria o tiene choque cardiogénico? Porque eso nos va a poner a correr en ese momento, ¿no? Si tuviera falla respiratoria, necesita ventilación mecánica, puede ser ventilación no invasiva, mecánica no invasiva, mecánica invasiva, necesita nada más oxígeno. O sea, es importante tener eso, ¿no? O sea, acuérdense, todo se rige en base al ABCD. Entonces, bueno, es importante la vía aérea, ¿no? Y luego, necesita el choque cardiogénico. Puedes tú manejarlo de forma farmacológica, o sea, te empieza a responder de forma farmacológica, está bien. Pero si ya diste soporte ventilatorio, si ya empezaste con fármacos, a lo mejor inotrópicos positivos, vasopresores, etcétera, y tú ves que tu choque cardiogénico no mejora, esto es algo que incorporaron las guías y que cada vez se usa más, que es la asistencia mecánica, o sea, el soporte cardiovascular mecánico. Eso a veces es de corta duración, pero eso es la diferencia entre que el paciente haga falla multiorgánica o el paciente se recupere. Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no? A lo mejor ustedes no lo van a indicar, pero tenerlo ahí como, ¿no? Si no tienes un choque cardiogénico y una falla respiratoria o con algo de oxígeno mejoró, bueno, pues ya tienes la tranquilidad para empezar a ver cuál es tu etiología, ¿no? Y aquí les dejo una mnemotecnia que es muy sencilla, que es el CHAMPIT, en el cual es síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmia, alguna causa mecánica, como ya les habíamos visto, embolia de pulmón, infecciones o taponamiento cardíaco, que el taponamiento cardíaco también no es tan frecuente, pero es una causa de falla cardíaca aguda que te puede causar la muerte, como ustedes lo saben, y que eso se resuelve con una pericardiocentesis de urgencia. Así, mientras ustedes no lo piensen y no lo diagnostiquen, pues el paciente le pueden poner todo el diurético que quieran, todo el inotrópico que quieran y no lo van a poder, no lo van a poder resolver. Y bueno, vean que esto de identificar la causa, pues tienen de 1 a 2 horas máximo. En el paciente es muy estables, entonces es importante que, que no sea el típico paciente que llega, pues le pedí laboratorio, ya me fui, o sea, tratar de estar un poquito más pegados a estos pacientes porque rápidamente se pueden deteriorar. Y bueno, pues esto se inicia el tratamiento de forma inmediata si tenemos algunas de estas causas y después ya seguimos. Si no tiene alguna de estas causas, bueno, pues ya nos vamos a un tratamiento
ya más genérico, ¿no? Porque no encontramos una causa específica. Y esta tabla a mí me gusta mucho porque es una que nos dice qué metas hay y qué procedimientos podemos hacer, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, del lado izquierdo tenemos determinar la etiología, tiene que ser de forma inmediata o intermedia. Tampoco somos, o sea, no es algo muy sencillo tampoco en muchas veces, ¿no? Pero lo más importante es empezar a aliviar los síntomas, ¿sí? O sea, el paciente está pálido, diaforético, hipotenso, bueno, pues tengo que recuperar la presión, ¿no? El paciente está congestivo, bueno, pues hay que darle diurético, a lo mejor hay que darle un poquito de vasodilatador. Si con la vasodilatación sigue bajando más la presión, bueno, pues hay que darle un vasopresor, que la norepinefrina es el vasopresor de elección. Pero acuérdense que si ustedes aumentan la poscarga con la norepinefrina o con vasopresina, pues obviamente el corazón va, o sea, de por sí está fallando, todavía va a necesitar romper más presiones periféricas. Entonces, siempre cuando vamos a utilizar un vasopresor, muchas veces va acompañado de un inotrópico, ¿sí? Porque si no mejoras la función cardíaca, no va a poder, o sea, vas a empeorar la función ventricular con el aumento de las resistencias periféricas. Pero a veces es necesario, si el paciente está en 60-30, o le pones un vasopresor o el paciente va a caer en paro. Entonces, es importante que ustedes siempre traten de ganar tiempo ante situaciones en falla cardíaca aguda y en cualquier otro, en donde les pueda dar oportunidad al paciente de diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Y bueno, también si el paciente está congestivo, pues bueno, hay que empezar con diurético, intravenoso principalmente. Acuérdense que el principal pues son los diuréticos de ASA. Las nuevas guías nos dicen que si no tienes una muy buena respuesta, incluso lo puedes combinar. Y acuérdense que puede ser de forma en bolos o puede ser por drip, ¿no? O sea, por infusión. Entonces, ahí el número mágico de las infusiones, pues bueno, algunos empiezan en 5 y suben a 10. Yo creo que 10 es un buen número para una falla cardíaca aguda, después ya irlo regulando. Y pues los bolos, bueno, pues depende si el paciente ya tomaba diurético o no tomaba diurético, porque si un paciente llega en falla cardíaca congestiva y tomaba 40 miligramos vía oral de Lasix cada 12 horas, pues no le voy a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces es importante que en esos casos tienes que doblar o triplicar la dosis. Y bueno, también si pasamos a la forma intermedia, acuérdense, bueno, mejorar signos y síntomas sigue siendo nuestra estrategia, o sea, nuestro objetivo. Determinar la etiología sigue siendo nuestro objetivo, si acaso no lo hemos logrado. Y luego ya tratar de limitar el daño a órgano específico, ¿no? O sea, tanto al corazón como al cerebro, si hay mucha hipotensión, se daña el cerebro. También, si ponemos muchísimo diurético en un paciente que no está muy congestivo, que a lo mejor tiene una falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, que el ventrículo está rígido y no es tanta la congestión, si yo le empiezo a poner diurético, voy a empezar a lastimar el riñón. Entonces es importante, por eso, diferenciar muy bien y estar al pendiente de estos pacientes de forma continua. Y bueno, nada más se me olvidó decir aquí en un lado y los en otro, ¿no? Monitoreo cercano, iniciar tratamiento de soporte, aquí como dice vasodilatadores, vasopresores, inotrópicos, lo que platicamos. Y en el intermedio, pues también identificar la causa, evaluar qué comorbilidades tiene el paciente. A lo mejor trae 300 de glucosa y puede estar en cetoacidosis. Entonces es importante que tengamos en cuenta que el paciente, pues ahorita es una plática de insuficiencia cardíaca, pero no lleva solo con insuficiencia cardíaca. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Y luego ya, durante su estancia hospitalaria y antes del egreso, pues tienen que tener, o sea, tienen que tener en cuenta su calidad de vida, que ahorita voy a mencionar algo muy específico de eso, alcanzar que se resuelva por completo la congestión, que es lo que mencionaba ahorita, si no el paciente va a volver. También evitar la readmisión temprana y mejorar la sobrevida, ¿no? Entonces, pacientes con anemia tienen mal pronóstico, pacientes que se quedan con congestión tienen mal pronóstico, pacientes ¿cómo se llama?, que tienen muchas comorbilidades tienen mal pronóstico, pacientes que no se van con el tratamiento optimizado vía oral tienen alto riesgo de regresar hospitalizados. Entonces, todas estas metas
se ven en un solo parrafito, o sea, bueno, en un solo renglón, pero o sea, involucran varias cosas que son las que les estoy comentando. Entonces, acuérdense iniciar y tratar de tener una adecuada este, titulación de los fármacos ya crónicos que van a ver la próxima semana, desarrollar un plan de cuidados. El paciente necesita un seguimiento de preferencia en una clínica de insuficiencia cardíaca, si no hay eso, bueno, con ustedes o con un cardiólogo, pero que lo van a tener que estar viendo a lo mejor cada semana al principio, cada 2 semanas, y luego ya tendrán unas citas más espaciadas, pero sí es importante que tengan eso, ¿no? Y que él sepa cuál es su posición para su enfermedad. O sea, él es el que va a tener que tratar su enfermedad. Aquí, bueno, este es el cuadrito que veníamos más o menos desglosando desde el inicio de la plática. Vemos, acuérdense, congestión contra perfusión, ¿no? Entonces, el congestivo y el mojado o el wet, el congestivo y que está bien perfundido. O frío es que no está perfundido. Entonces, podemos tener un paciente que no está perfundido y que no está congestivo, ¿sí? Incluso aquí lo que les mencionaba, estos pacientes incluso hay que ponerles líquido, tratando de mejorar la presión o tratando de mejorar la perfusión. Normalmente son pacientes que tienen lactato alto, normalmente son pacientes muy taquicárdicos, normalmente son pacientes que si tú haces el eco se ve donde tienen una fracción de expulsión incluso aumentada porque no tienen suficiente precarga. Entonces es importante detectarlo, ¿no? A veces el paciente no tiene buena función ventricular, pero tampoco está congestivo y está muy frío, entonces significa que tiene tan poquita fracción de expulsión que no logra perfundir, pero tampoco está congestivo porque no tiene una redistribución de líquido importante. Entonces aquí también otra posibilidad es poner inotrópicos. En los pacientes que están bien perfundidos pero están secos, eso normalmente es que el estar seco significa que o sea, que no necesitas tanto diurético. A lo mejor necesitas más control de la presión, necesitas más un beta bloqueador que a lo mejor te optimice la fase diastólica, que eso aumenta, acuérdense que por la ley de Frank-Starling aumenta la contractilidad. Y en los pacientes que sí están congestivos, pues obviamente vasodilatadores para redistribución, principalmente en edema agudo pulmonar, diuréticos para evitar la acumulación y bueno, considerar reemplazo renal si acaso ustedes empiezan a dar diuréticos y no responde, o sea, no tienen una adecuada diuresis o tienen mucha insuficiencia renal, o sea, que no es de esta que les platiqué de congestión de venas renales, pues bueno, tenemos que tener alguna forma de poder filtrar líquido y bueno, esto es con algo que se llama prisma o con alguna cosa que ya nos pudieran decir un poquito mejor los nefrólogos, pero principalmente es una filtración continua, ¿verdad? Que es el prisma. Y también podemos estar congestivos e hipoperfundidos, que ese es como que el peor escenario. Hay que considerar vasodilatadores, si acaso te permite la presión, porque acuérdense que si aparte está hipoperfundido y todavía le vasodilatas, bueno, no es un poco la perfusión, pero esa vasoconstricción es protectora, o sea, el cuerpo está tratando de compensar que no tiene suficiente volumen, ¿cómo se llama? Volumen latido, gasto cardíaco. Puede haber vasopresores, incluso a veces, o sea, se tiene que dar, como está congestivo, se tiene que dar diuréticos, y no muchas veces, pero gran parte de estos pacientes, si en 1 hora, 2 horas no resuelven su hipoperfusión, principalmente la congestión se tarda más, pero una hipoperfusión no responde, sigue hipotenso, sigue frío, estás batallando, bueno, pues obviamente es un choque refractario y se tendría que iniciar ya soporte avanzado, que serían los sistemas mecánicos, ¿verdad? Ya sea un Impela, ya sea un ECMO, que es el más frecuente que se utiliza, o alguna otra forma, ¿no? O sea, digo, hay gente que incluso usa hasta bombas de circulación extracorpórea. Y bueno, aquí un poquito más de lo mismo. Acuérdense que congestivos los diuréticos y los vasodilatadores, que es lo que quiero que se lleven a casa. Los hipoperfundidos secos, acuérdense, reto de fluido, no,
no pasa nada, de hecho es lo que necesitan. Y bueno, pues vean cómo es la presentación más frecuente, arriba del 50%, incluso las guías nuevas dicen 80%. Y este frío seco, aquí dice que hasta el 5%, pero normalmente es el 1%. O sea, de hecho, está en una serie grande, mencionaban que era incluso el 1.5%. Y bueno, este es el manejo inicial, es un más o menos acomodado de diferente forma. En el departamento de urgencias, las primeras 6 horas, acuérdense que ningún paciente debe de durar más de 6 horas en emergencia, si no algo está pasando. Eso es un, un punto de calidad en la atención de los pacientes, que ya se van a ir adentrando en esto, ya van a llevar los R1, se acordarán de mí. Y también la prioridad es estabilizarlo, como lo habíamos dicho, ver las metas que ya desglosamos un poquito, iniciar vasodilatadores, diuréticos o inotrópicos si es necesario, ya dependiendo de su evaluación. De 24 a 48 horas observar en una observación, en una unidad de observación para ver si se necesita algo más. El manejo temprano hospitalario, bueno, pues ya son el primer día, o sea, después de las primeras 6 horas, evaluar, iniciar diuréticos intravenosos, titularlos o cambiar de agente vasoactivo. A veces tienes que cambiar de agente vasoactivo, agregar o incluso cambiar el inotrópico. Y bueno, pues también empezar a introducir los fármacos ya de uso crónico. Un dato importante que, bueno, no venía mucho en la plática, pero es algo que les van a preguntar, es que pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, pues no les puedes iniciar beta bloqueador. Pero si el paciente ya toma beta bloqueador, no es necesario quitárselo. ¿Ok? Si hubiera una situación muy inestable en donde el beta bloqueador tú crees que te pudiera descompensar mucho, lo puedes bajar a la mitad. Si todavía el paciente tiene vía oral y no está tan inestable. Si estuviera muy, muy inestable, acuérdense, se olvidan de todo lo que tomaba previamente y empiezan con su diurético, su vasodilatador, su inotrópico, su vasopresor en la medida de lo necesario. Pero si es un paciente con falla cardíaca que se descompensó y ya tomaba beta bloqueador, no es necesario suspenderlo. Y bueno, después de estas 16 primeras horas, bueno, pues ya evaluar la furosemida. Acuérdense que de intravenoso, pues hay que ir viendo cuál es la meta, ya cuando esté la congestión resuelta, pasarlo a vía oral, etcétera, ¿no? Y pues obviamente en este Early Hospital Management, pues están viendo las causas y si hubiera una causa que tengan que tratar, pues la tienen que tratar, ¿no? O sea, no se esperen mucho más de esta segunda etapa. En teoría, las principales que pudieran causar muerte inminente se resuelven en la fase azul. Y bueno, aquí tengo un poquito lo de las primeras horas, como les mencionaba. Choque cardiogénico tiene que ser en la primera hora, tiene que estar incluso el paciente, si es necesario usar ECMO, usar Impela o algún soporte. Incluso hay personas que se van directo, obviamente personas ya con más expertise, pero se van directo a estos sistemas, ¿verdad? En los sistemas de falla cardíaca de Estados Unidos que están muy bien establecidos, por ejemplo, el paciente llega con insuficiencia cardíaca aguda, empiezan con tratamiento, empiezan drogas. Si a las 2 horas no mejora la droga, hay protocolos que deciden si ponen un balón de contrapulso o una asistencia como Impela. Si a las 4 horas no mejora eso, lo van escalando. Empiezan con ECMO y luego si ya no mejora con ECMO, que bueno, eso ya es muy poco probable, porque el ECMO pues prácticamente hace todo, ya evalúan el hecho de trasplante de forma temprana y de forma urgente. Entonces, acuérdense que el choque cardiogénico se maneja diferente. Estrés respiratorio también es en ese momento y la congestión se maneja después del distrés respiratorio. Yo tengo un edema agudo pulmonar en urgencias, está hipoxémico, primero lo intubo antes de pensar en otra cosa, ¿no? Y bueno, pues laboratorios puede ser imagen, un angiotac, puede ser un ecocardiograma, que es el gold standard, el eco, y un electrocardiograma, que eso no se le niega a nadie, ¿no? Y es el primer paso que tienen que hacer en emergencia. Tratamiento sintomático, como los mencionaba, inotrópicos, ventilación invasiva, diuréticos, dependiendo de estos tres. El primer día, pues si se identifican los precipitantes, tratarlo.
Y la primera semana monitorear, acuérdense, todos los pacientes con falla cardíaca tienen que tener peso diario. Y cuando los descongestionen, el paciente debe saber su peso seco. Si yo hoy peso 65 kilos y mañana peso 70, por más que haya comido muy fuerte una noche antes, eso es agua hasta no demostrar lo contrario, ¿no? Entonces, el peso es muy importante en el tratamiento a largo plazo de los pacientes con falla cardíaca. El balance de líquidos, que no se pasen de 1,5 litros al día, pero bueno, esto ya es un poquito más entrando a lo crónico, ¿no? Signos vitales, acuérdense que mientras más bajita la frecuencia cardíaca, más optimizado está el tratamiento, la presión a lo mejor va a estar 90-60, pero mientras el paciente lo tolere, vamos a ir empujando los fármacos porque los fármacos tienen ciertas dosis en donde han demostrado mejoría en la mortalidad. Entonces, muchos pacientes, de hecho en México es difícil llegar a esas dosis objetivo porque los pacientes no lo toleran. Eso es más metabólico de nosotros, ¿no? No es de los medicamentos. Entonces, bueno, eso sí muy importante también. Pero bueno, eso ya es para la próxima clase. Y bueno, el manejo con diuréticos, esto es muy importante. Ya tenemos 10 minutos. Este, en donde los diuréticos de ASA puedes empezar vía oral, ¿sí? Si toma 1 o 2 días, de 1 a 2 días, pues bueno, tiene, después de 2 horas o de 6 horas, tiene estos parámetros. Por ejemplo, tienes que medir sodio urinario para ver si tiene una buena respuesta el diurético de ASA. Si tienes una buena respuesta, o sea, si bien, secreta sodio, bueno, pues puedes seguir. Y si tienes a las 6 horas un buen volumen urinario entre 100 y 150, pues puedes repetir la dosis, puedes mantener la misma dosis intravenosa si lo decides así, o puedes titular hacia arriba o hacia abajo, perdón, dependiendo de lo que tú creas posible. Si el paciente, después de 12 horas sigues teniendo estas metas, pues ya evalúas continuar hasta completar la descongestión. Si no tuvieras una buena depuración de sodio o si no tienes un buen volumen urinario, tienes que doblar la dosis, que es lo que les mencionaba aquí, ¿no? Doblar la dosis. Acuérdense que incluso la furosemida se pueden dar hasta 500 miligramos al día. Entonces, no, tampoco vamos a empezar a dar bolos de 200 ni nada de esto, porque eso ya son retos. Pero sí, siéntense con la confianza de pues, ir subiendo las dosis de acuerdo a lo necesario, ¿verdad? Y obviamente, como les dije, midiendo creatinina, midiendo electrolitos. Acuérdense que el potasio puede ser severamente afectado por esto. Entonces es importante que lo tengan en mente. Y bueno, aquí está. Si no logran el tener suficiente, ¿cómo se llama? Secreción, gasto urinario, entonces incluso pueden combinar con torsemida, con un diurético tiacídico. Si eso se los permite la función renal, lo pueden ir combinando porque el atacar por varios lugares a la nefrona para que pueda secretar, descongestionarse, eso también lo pueden hacer, lo pueden utilizar, pero no por largo tiempo. Sea, esto es solamente para descongestionar, que el paciente no se vaya con 2, 3 diuréticos a su casa porque pues eso ya es diferente, ¿no? Y bueno, el manejo del edema agudo pulmonar, acuérdense, oxígeno, soporte ventilatorio, eso es lo más importante. Si el paciente está normotenso, bueno, pues puedes dar diuréticos de AZA, puedes dar vasodilatadores para que el vasodilatador a nivel pulmonar, ¿cómo se llama?, redistribuya el edema agudo hacia la periferia. Si el paciente tiene signos de hipoperfusión, pues bueno, el diurético de ASA y en lugar de dar vasodilatadores, a lo mejor vas a dar inotrópico vasopresor. Acuérdense, solo vasopresor no va muy bien con la falla cardíaca aguda. Cuando tú decides dar un vasopresor, muy probablemente vas a tener que empezar un inotrópico. Y bueno, si se recuperó la congestión, pues ya optimizamos tratamiento, ¿no? O sea, si ya recuperó el edema agudo pulmonar, hay pacientes que con no invasiva durante 2 horas, pues ya tienen, o sea, se puede retirar la no invasiva. Si lo tuvieron que intubar, no lo dejen intubado 2 días, o sea, lo pueden, ¿cómo se llama? Extubar a lo mejor a las 3, 4 horas. O sea, es importante que evolucionen bien a sus pacientes y rápido, porque si no van a tener muchos pacientes eternizados o que duraron 10 días en el hospital
cuando pudieron durar a lo mejor 2 días, ¿verdad? Y si no se ha resuelto la congestión, bueno, pues obviamente hay que evaluar si necesitamos algún otro dispositivo, ¿verdad? O si el paciente tiene muchas comorbilidades, no hay posibilidad de un dispositivo de asistencia o la familia no quiere, bueno, pues también hay que saber parar y decir que un cuidado paliativo, ¿no? O sea, que es tratar de que no tenga falta de aire, tratar de que no tenga dolor, ahí es donde entran un poquito más la morfina o los sedantes, que por ejemplo antes en edema agudo pulmonar era muy frecuente en falla cardíaca dar la morfina, y dicen que incluso mejoraba el tema pulmonar. Y últimamente pues se ha descalificado un poco eso, en donde se dan cuenta que no hay mucha diferencia. Por ejemplo, un infarto interactúa con el clopidogrel, entonces hay ciertas cosas que yo no, o sea, ustedes van a ver muy frecuentemente que hay personas todavía que tratan el edema agudo pulmonar con morfina y diurético, entonces, pero yo, bueno, si lo pueden evitar, se lo recomendaría mucho. Y bueno, pues para la falla cardíaca descompensada, un poquito repitiendo más de lo mismo, lo que quiero es que lo tengan estructurado de diferentes formas para que si no lo entendieron o si les parece mejor esta imagen que otra, bueno, pues lo puedan ver de diferentes formas, ¿no? Entonces, hay congestión, sobrecarga de volumen, está hipoperfundido sí o no, no está hipoperfundido diurético, está hipoperfundido, acuérdense, puede haber necesidad de inotrópicos. Y si la congestión se recupera, tratamiento optimizado. Si no se recupera, pues hay que aumentar diurético. Si hay resistencia al diurético, pues a terapia de reemplazo renal. Es más o menos lo mismo, son los diagramas de las revisiones, de las guías. Acuérdense que si la hipoperfusión y la congestión no se mejoran, pues hay que considerar vasopresores, ¿no? Si hay una persistencia de hipoperfusión, acuérdense, la asistencia mecánica cada vez toma más evidencia. Por ejemplo, en las guías previas a las guías actuales pasaron de clase 2B a clase 2A y muy probablemente pudieran pasar, digo, no creo que pasen mucho más de ahí, pero muy probablemente vaya a haber nuevos estudios o nueva evidencia que va a apoyar cada vez más el uso más temprano de estas estrategias, porque eso evita la falla orgánica múltiple, que es lo que les mencionaba. Y acuérdense, cuidado paliativo al final. Y bueno, los vasodilatadores intravenosos, nada más como para mencionarlos, acuérdense que hay nitroglicerina, el dinitrato de isosorbida o el nitroprusiato. Acuérdense que de empezar de 10 a 20 microgramos minuto, pueden subir hasta 200. Acuérdense que puede haber taquifilaxia si lo usan mucho tiempo. Puede causar principalmente cefalea. Entonces, pues traten ahí de irse despacito, a lo mejor avisarle al paciente que pudiera sentir tal o cual cosa. Si no lo tolera mucho, bueno, pues pudieran dar a lo mejor un analgésico si lo permite el hígado, porque no esté congestivo, si lo permite el riñón, etcétera, ¿no? Y bueno, el dinitrato isosorbide también, o sea, se inicia en miligramo hora y lo pueden dar hasta 10 miligramos y el nitroprusiato 0.3 gamas y que puede subir hasta 5 gamas. Y bueno, el manejo de falla cardíaca derecha es muy diferente porque es un reto importante porque acuérdense que una falla cardíaca del lado derecho disminuye la precarga del lado izquierdo y por ende disminuye el gasto cardíaco. Entonces, muchas veces va a encontrar que fallas cardíacas derechas están hipoperfundidas. Entonces, ya empezando por ahí, la falla cardíaca derecha no le va bien los beta bloqueadores, los vasodilatadores hay que tener cuidado. Entonces, es un arte, ¿no? Es un tema ahí la falla cardíaca derecha. Optimizar el estado de fluido. Era bien frecuente que la falla cardíaca derecha las personas dijeran, hay que ponerle líquido para por ley de mejorar la perfusión. Eso está bien, un reto de 500 mililitros, si ustedes ven que el paciente no está muy congestivo o el paciente está muy hipoperfundido y es la única forma rápida que tienen ustedes ahí. Pero al aumentar la presión del ventrículo derecho, pues a lo mejor llega un punto en el que Frank Starling funciona, pero acuérdense que como cualquier liga se puede reventar, ¿no? Entonces, no se va a reventar el ventrículo, pero sí se puede deprimir importantemente la función ventricular. Puede aumentar al principio y después caerse totalmente. Entonces, es importante que no optimicen el estatus de fluido, no significa ponerle líquido, así 1 litro. Normalmente son 500 mililitros,
evalúan, a lo mejor mejoró, no seguir, ¿sí? Y bueno, si hay una marcada congestión, diurético de asa, que eso como quiera va a ayudar, aunque no pase mucho del lado derecho, pero digo del lado izquierdo, pero ayuda. Y acuérdense de que aquí, si hay una hipoperfusión periférica y persiste la hipotensión, porque acuérdense que no hay, lado izquierdo está con disminuida la precarga, los vasopresores van a ser importantes y los inotrópicos, ¿sí? Entonces, en falla cardíaca derecha, prácticamente el estatus del fluido no va a ayudar muchísimo, prácticamente todos van a terminar en esto. Entonces, vasopresores, inotrópicos, si ya mejoraste los síntomas, si ya mejoraste la perfusión, si ya mejoraste la congestión, bueno, darle seguimiento a eso, ¿no? Ir destetando cuando sea necesario, ir empezando a quitar drogas vasoactivas y empezar los tratamientos crónicos. Si no mejora, igual que en el lado izquierdo, o sea, hay dispositivos de asistencia ventricular del lado derecho, ¿verdad? O sea, ventriculares derechos. Reemplazo renal, que eso también va a ayudar mucho a la congestión del lado derecho. Y pues también cuidados paliativos, ¿no? Tristemente las fallas derechas tienen mayor mortalidad y son más difíciles de tratar, porque pues muchas veces el diagnóstico es sombrío, ¿no? O sea, o una tromboembolia muy masiva que ya se metió en un círculo vicioso de choque cardiogénico, un infarto del lado derecho que pues aunque recuperes la función, o sea, aunque reperfundas, muchas veces queda lastimado y eso aumenta las presiones. O sea, tienes una presión pulmonar alta y tienes un ventrículo lastimado, eso es muy, muy comórbido. Entonces, es difícil, pero bueno, aquí se los menciono de cómo es la manera correcta de empezar un tratamiento para eso. Y bueno, el choque cardiogénico, aquí les puse del lado izquierdo las diferentes definiciones que han ido a lo largo del tiempo, las que han usado los principales estudios. Lo más frecuente es una presión sistólica mantenida por más de 30 minutos, abajo de 90, extremidades frías, oliguria, un pulso filiforme, acidosis, lactatemia, creatinina alta. O sea, eso nos está dando pauta a un choque cardiogénico, ¿no? O sea, eso es secundario al choque cardiogénico. Evidencia de daño a órgano blanco, acá está un poquito más definido. La presión arterial sistémica media abajo de 70, que algunos desean abajo de 65, pero bueno, principalmente la sistólica es la que nos va a ayudar mucho. Y bueno, esto es así, el choque cardiogénico es la definición. Hay desde el grado A hasta el grado E. El grado A es cuando tienes un paciente en riesgo, tienes ciertos datos de congestión, a lo mejor se está empezando a poner hipoperfundido, pero todavía no tienes un choque cardiogénico claro. Aquí es donde tienes que actuar rápido y si está empezando a congestionar, descongestionarlo, si está empezando a hipoperfundirse, adelantarte con algo de depresores o con algo de inotrópico para evitar avanzar. Hay personas, y lo vemos muy frecuente, que del A se va al D en cuestión de 10 minutos. Entonces es importante estar ahí, ¿no? El estadio B, pues bueno, es que ya tienes un choque establecido, pero todavía no es tan importante, ¿no? O sea, todavía no estás hipoperfundido, todavía tienes una relativa hipotensión, algo de taquicardia, y es el que conocemos y es el típico choque cardiogénico que nos vamos a encontrar, que es cuando preguntas, ¿qué tiene el paciente? Ah, tiene choque cardiogénico. O sea, es el más fácil de diagnosticar. Y muchas veces, tristemente, lo encontramos hasta el nivel C o el stage C a los pacientes porque no detectamos ni el B ni el A. Y bueno, pues esto obviamente, pues ya el tratamiento que hemos visto, muchas veces vas a terminar en inotrópicos, presores, y si en unas horas no mejora, pues en ECMO o en asistencia ventricular. Y el D es cuando, a pesar de que tienes tu inotrópico, tu vasopresor, estás pasando una infusión de furosemida, estás con algo de, a lo mejor, oxígeno, está intubado, etcétera, pero ves que se va deteriorando y se empieza a poner cada vez más ácido en las gasometrías, si te aumenta el lactato, si cada vez le tienes que subir más a los presores, si aumentaste a un segundo presor, si tuviste que aumentar el inotrópico, eso es un estadio D que ya se está deteriorando. Entonces,
ellos, o sea, falla el tratamiento inicial y es cuando tienes que ser mucho más agresivo. O sea, de hecho, desde el C tienes que ser muy agresivo para no llegar al D, porque el D muchas veces no puede salir muy bien de ahí. Y el extremo, que es la E, pues es cuando ya el paciente tiene un colapso circulatorio, está en paro, pues ahí ya te ganó el caso, ¿no? O sea, tiene una muy alta mortalidad. Acuérdense que el choque cardiogénico pasan los años y no mejora la mortalidad, o sea, una mortalidad del 90%. Entonces, pues bueno, es importante que tratarlo de tomar o de evitar que lleguen al estadio D o E. Y bueno, pues les dejo un poco aquí las dosis de los inotrópicos, la dobutamina de 2 a 20, acuérdense que es beta positivo, la dopamina entre 3 y 5 es inotrópico, más de 5 pudiera ser inotrópico y vasopresor, la milrinona, que es un antagonista de la fosfodiesterasa, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, se utiliza de entre 375 a 0.75 gamas. Yo les recomiendo que empiecen con 3.75 y lo mantengan ahí si tienen una adecuada respuesta. Y si no, bueno, pues ya lo suben a 0.75, pero normalmente 3.75 es bastante efectivo. Está el Enexomine, que es entre 5 y 20 gamas, el levosimendan, que es un optimizador del calcio intracelular, también es vasodilatador. Aquí hay 0.1 microgramos kilo minuto. Hay unos que dan un bolo. Yo la verdad es que no doy bolo porque los pacientes se hipotensan mucho y terminan con dosis muy altas de norepinefrina. Entonces, bueno, yo normalmente inicio la infusión como tal. De 0.1, si a las 24 horas las tolera, yo me voy a 0.2. Acuérdense que el levosimendan se da una infusión de 48 a 72 horas y se suspende. Y el efecto dura varias semanas. La norepinefrina, que todo el mundo ya conoce y la van a conocer muy bien, y la epinefrina, pues también, esta se utiliza más en Estados Unidos, normalmente en Europa y en la norepinefrina. Y bueno, el choque cardiogénico, como había mencionado aquí, oxígeno, soporte ventilatorio, inotrópico, vasopresor y un soporte mecánico. Cuando ya tienes una mejoría, acuérdense siempre de ir destetando. A veces tenemos tanto el rush de que lo logramos compensar y lo dejamos así 2 días. O sea, es importante ir probando destetar, ir probando ajustar para no quedarse estacionados ahí, porque acuérdense que mientras más intubados, mientras más aminas, más la mortalidad. De hecho, el simple hecho de usar aminas en un paciente hospitalizado aumenta la mortalidad. Y bueno, las dosis es lo mismo. Aquí se los dejo. Y los inotrópicos es lo mismo. Un poquito más extenso. Y bueno, los criterios de admisión a terapia intensiva, que bueno, pues eso sí es importante que lo sepan. La necesidad de intubación, aunque bueno, en el metro no necesariamente es criterio. La pobre respuesta a la no invasiva, signos y síntomas de marcada hipoperfusión, persistencia de hipotensión, o sea, todo lo que el requerimiento de una asistencia mecánica, obviamente no puede estar en piso, una bradicardia extrema que pueda afectar la vida, o sea, que pueda morirse el paciente. Si es necesario, por ejemplo, es muy frecuente que en falla cardíaca aguda tú tengas que poner un Swan Ganz en la arteria pulmonar y estés midiendo la presión para poder descongestionar adecuadamente a tu paciente. Porque el paciente que tiene falla cardíaca crónica que se agudizó, si la presión en cuña, lo normal es de 12 a 15, él a lo mejor con 20 sale al parque y está descongestionado como si nada. Pero cuando pasa 21, se congestiona y hace edema agudo pulmonar. Entonces, cuando tú lo tienes en 25 y lo bajas a 20, él ya está perfecto y tú clínicamente puedes decir, bueno, listo. Pero se ha demostrado que el hecho de llevarlo a una cuña normal disminuye considerablemente los reingresos a falla cardíaca los siguientes 30 días. Entonces, a veces no se puede, hay algo que se llama Vigileo, Levenil y todas esas cosas que van a aprender, pues esas pueden ser un sustituto, pero bueno, el deber ser debería ser un balón de flotación, ¿no? Y los criterios de intubación, que eso, bueno, ya se lo saben, más se los van a aprender fácil.
Y el egreso temprano, pues bueno, cuando hay ausencias de factores de alto riesgo, si la presión no está arriba, abajo de 100, si no hay hiponatremia, si no hay cardiopatía isquémica con cambios electrocardiográficos, si los asuados están bien o si los marcadores cardíacos están aceptables, bueno, pues los puedes dar un egreso desde urgencias, ¿no? O sea, el hecho que haya ido, a lo mejor le das una dosis de diurético, mejoró, y le ajustas el tratamiento de falla cardíaca si no tiene signos de alarma, que son estos. ¿Ok? Y el tratamiento de egreso, que esto sí lo quiero mencionar muy importante porque muchas veces se pasa por alto, es que optimizar los diuréticos, tratar comorbilidades, pero es bien importante la calidad de vida de los pacientes. ¿Sí? Los pacientes están deprimidos porque no pueden salir a caminar con sus seres queridos, los pacientes tienen ansiedad, creen que se van a morir pronto, los pacientes están preocupados, eso les quita el sueño, el quitar el sueño pues, lleva a todas las alteraciones metabólicas que ya sabemos. Pueden tener constipación, diarrea, náusea, tanto por medicinas como por la misma hipoperfusión de los órganos. Tienen disfunción sexual, también puede ser parte de la ansiedad, parte orgánico. Un hábito urinario diferente, tienen que estar todo el tiempo yendo al baño. Entonces, todo esto se tiene que abordar de una forma también psicológica. De hecho, lo más correcto es que los pacientes que tienen falla cardíaca y entran a un programa de rehabilitación cardíaca o de falla cardíaca ya en seguimiento, deben de tener una consulta con psicología de forma rutinaria. Y bueno, las recomendaciones de las guías, esto se los dejo por aquí porque bueno, es lo que hemos platicado básicamente. Por ejemplo, vasodilatadores con presión sistólica arriba de 110 y no, pues hay que usar cronotrópico y no de vasopresor. Este, los diuréticos, pues obviamente los diuréticos de asa son los más frecuentes. Vasopresores, probablemente preferentemente norepinefrina. Algunas otras drogas, acuérdense que uno de los objetivos era evitar el tromboembolismo. Entonces los pacientes están en un estado procoagulable, no tanto por la falla cardíaca, pero sí por el estado crítico. Hay aumento de inflamación, hay péptidos, normalmente suben los reactantes un poco y eso puede dar tromboembolia, o sea, vaya un evento embólico. Entonces es importante tener una adecuada tromboprofilaxis. Y acuérdense, aquí como decía, los opiáceos de rutina no son recomendados. Eso porque lo van a ver muy frecuente, ¿no? Y bueno, también lo que habíamos mencionado de lo mecánico, las recomendaciones de pacientes hospitalizados, las recomendaciones de medicamento oral basado en administración previo al alta. Acuérdense que se vaya con todas sus medicinas bien tituladas. 2 días más valen la pena. Un seguimiento cada 1 o 2 semanas, las primeras 1 o 2 semanas, como les mencioné. Y bueno, esto no lo mencioné, pero lo van a mencionar la próxima semana, en donde pacientes con falla cardíaca crónica muy frecuentemente tienen ferropenia y hay que suplementarlos y eso mejora la calidad de vida. Y bueno, como conclusiones, la falla cardíaca aguda es una condición que debe ser detectada tempranamente, debe ser tratada oportunamente, la clínica es muy importante, el tratamiento debe ser basado en factor desencadenante, los diuréticos prácticamente en todos los pacientes van a ser la piedra angular del tratamiento, los inotrópicos más utilizados, dobutamina, levosimendan, pero la milrinona también eh, es muy, muy bueno, nada más que no es muy frecuente tenerlo a la mano, en el Zambrano hay, en San José hay, a veces hay en el metro, si mal no recuerdo. Y bueno, el uso de nitratos de forma juiciosa, acuérdense que no todos necesitan, y el monitoreo continuo en pacientes con factores de alto riesgo de complicaciones. Tienen que estar ahí con los pacientes, no pueden estar los pacientes diagnosticados y tratados y listo. Son pacientes que hay que estarlos viendo más de una vez durante el turno. Y sería todo. No sé si hay